Tres partidos realizan hoy sus respectivos cónclaves. Renovación Nacional, por ejemplo, define si apoya o no la candidatura presidencial de la representante de la UDI, Belís Matei. El gremialismo, en tanto, va a rendir un homenaje al ex abanderado del sector, Pablo Longueira. Y a su vez, en Valparaíso, la Democracia Cristiana va a proclamar a Michelle Bachelet la candidata de la nueva mayoría. Queremos conversar sobre este sábado con hartos ribetes políticos. Nos acompaña acá en CNN Chile el analista político de la Universidad Diego Portales, Fernando García Nadaf. Fernando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, partamos un poco por lo que es lo de la Democracia Cristiana en Valparaíso. Es la primera instancia en la que se reúnen después de lo que sucedió con Claudio Rego, los resultados que no fueron positivos y además donde es la reaparición del propio candidato de la colectividad, que probablemente, según conversamos con la Democracia Cristiana, debiera ser el eje principal de su autocrítica. ¿Cómo debiera entonces verse esta nueva junta con este escenario tan dispar para la Democracia Cristiana en esta oportunidad? Sí, a ver, lo primero que a mí me gustaría decirte es que, como contextualizar que esto es tanto la Junta Nacional como los consejos generales, el objetivo de ello es como una mirada interna que tienen los partidos políticos, que les permite a los militantes alinearse, sí, y proyectar, poner en valor el partido de acuerdo a un contexto político en el que están. Entonces, ¿por qué te digo esto? Que es muy importante, porque de acuerdo a eso tú mides los objetivos que ellos van a ponerse tanto en cómo vamos a medir este hecho que es el Consejo o la Junta Nacional de acuerdo a las elecciones. Sí. Aquí se van a plantear las cosas. En este sentido, yo creo que lo que vamos a esperar de esta Junta Nacional de la ADC, bueno, está sin duda el hecho simbólico que es la proclamación de Michelle Bachelet, pero eso lo sabíamos, eso es uno del tema. Lo que sí puede ser más novedoso van a ser las discusiones que van a venir después de la proclamación, que tienen que apuntar a los dos objetivos de acuerdo a lo que te dije recién. Es decir, cómo, creo yo, van a tratar de tener más influencia en el comando de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, a través del programa o a través de las mismas decisiones del mismo comando, por ejemplo, en algunos aspectos como la franja o sacarse la foto, digamos. Es decir, de qué manera ellos pueden proyectarse a través de la presidencial a fortalecer el partido. Y claro, también cómo esto va a beneficiar las parlamentarias, que es fundamental, ¿no? Porque ya, en cierta manera, está instalado que Michelle Bachelet va a salir, ¿no es cierto? Sí. O es su candidata, por lo tanto, ellos tienen que velar porque las parlamentarias sean realmente el factor que potencia el partido político a través de un fortalecimiento. Ya veíamos recién a Mariano Fernández, ¿no es cierto?, que él decía, hay que volver a reencantarse con los principios de la democracia cristiana. Tenemos que, a partir de esos principios de la democracia cristiana, tenemos que volver a reencantar a nuestro electorado. ¿Te das cuenta? De la manera que esto proyecte, ya no para esta elección, sino incluso quizás para la siguiente elección presidencial. Eso es la mirada que ellos están tratando. Ahora, ¿las parlamentarias son la oportunidad para la democracia cristiana o también pueden ser lo contrario? Porque ellos no vienen bien a partir del resultado con Claudio Rego. También se genera un juego ahí porque ellos son integrantes de la nueva mayoría, donde también, por ejemplo, está el Partido Comunista, con quien ellos no tienen ningún tipo de afinidad y donde ellos, incluso desde la candidatura de Claudio Rego, siempre estuvieron marcando el tema de que ellos representan el centro e incluso han habido críticas de que hay una izquierdización en oportunidades de la nueva candidatura, de la nueva mayoría, en fin. Entonces, ¿cómo la democracia cristiana, manteniendo sus principios activos y sus valores intactos, puede seguir adelante en medio de este difícil momento y siendo aparte, además, de una coalición donde no comparte visiones con todos sus aliados? Claro, yo creo que justamente lo que vamos a ver después en la tarde de esta, vamos a ver cómo se van a tratar de apuntalar estos principios de que tú estás mencionando. Y hay temas nuevos. Acuérdate que el tema, ¿cómo se define la democracia cristiana con respecto al tema de las minorías sexuales? Después del caso del alcalde Arregada, ¿te das cuenta? Van a seguir en esa misma. El presidente Ignacio Walker hace unos días tiró algunas señales que probablemente son temas que debían discutirse. Yo creo que la señal que también está dando Mariano Fernández también va en ese sentido, digamos, o sea, que no es tanto un centro católico como quizás fue la candidatura de Orrego, que sin decir católico realmente está apuntando a ese electorado, ¿te das cuenta? Es más bien cómo se reencantan con estos principios cristianos de base, que eso realmente es la lucha política más de fondo, ¿te das cuenta? Porque si la gente logra reencantarse con esos principios cristianos, con esos social cristianos que inspiran la democracia cristiana, claro, evidentemente ellos van a lograr conseguir el poder y por lo tanto hacer un país en ese sentido. Por lo tanto, aquí yo creo que va a haber una corrección de la postura política que probablemente se obtuvo en la primaria, a partir de la candidatura de Orrego, levantando temas nuevos. Yo creo que va a haber harto tema valórico.
porque justamente quizás ese fue unos puntales de la candidatura de Orrego en la primaria. Ahora, influye el tema de la dirigencia, porque si nosotros hacemos memoria, antes de esto también hubo toda una polémica en el tema de las elecciones por la cabeza de Ignacio Walker a cargo del partido, con la disidencia que es encabezada por Aldo Cornejo, que ha ido ganando presencia, que sienten que no son unificadores esa directiva, que no representan a cabalidad el programa de la democracia cristiana y que no están de acuerdo, por ejemplo, con el compromiso que tienen con la candidata. Entonces, finalmente pasa necesariamente por hacer un cambio estructural, que obviamente no se puede hacer en esta instancia, pero por ahí podría pasar el cambio que necesita la democracia cristiana para actualizarse. Yo no creo que realmente la oposición que quiera levantar dentro de la democracia cristiana la postura de Cornejo sea suficientemente aglutinadora como para generar algún tipo de quiebre. Yo no creo que se plantee mucha duda con respecto al liderazgo que tiene Walker dentro del partido, sino más bien van a hacer algún tipo de, nuevamente, son cómo van a, dentro de un contexto de Michelle Bachelet, como instalada como futura presidenta, si tú quieres, y en una coalición que tiene ahí comunistas, que tiene radicales, te das cuenta, PPD, PS, cómo la democracia cristiana, que puede verse un poquito aislada, arrinconada, puede meterse en instancias que son claves dentro del manejo de la campaña o en la instalación de las parlamentarias. ¿Te das cuenta? Yo creo que ahí ese es el juego, es el punto más importante. Ya no es Bachelet, obviamente, ¿no es cierto? No es el tema Bachelet, sino cómo se proyecta la democracia cristiana a partir de la instalación de esta campaña y de las parlamentarias para de aquí a los 4 años. Ahora, que también ha vivido momentos complejos ha sido Renovación Nacional. Complejos porque ha tenido algunas discrepancias con sus socios. Ahora se supone que las cosas ya están más tranquilas, ha tenido discrepancias con el gobierno y hoy debe definir si es que apoya o no la candidatura de Evelyn Matei, algo que parece probable, pero no exento también de alguna autocrítica o de algún análisis. Finalmente, este escenario que se dio generando con Evelyn Matei incorporando a figuras de Renovación Nacional y de la UDI, ¿es algo, como se dice, ficticio o puede realmente generarse y se puede mantener esa cohesión en torno a esa candidatura común, considerando todos los elementos además que han pasado entre el RN y la UDI? Claro, yo creo que es muy poco probable que el Consejo General no apoye la candidatura de Evelyn Matei, porque, bueno, míticamente uno se recuerda lo que ocurrió con Lavín Piñera ya hace unos... Claro, ¿te das cuenta? Pero era una condición de base, de origen totalmente distinta a la que existe hoy día. En ese momento, bueno, Lavín ya no estaba tan fuerte, había un candidato. Hoy día no hay, Renovación Nacional no tiene muchos motivos para levantar un candidato, no tiene tiempo, ¿te das cuenta? Levantar 2 candidatos probablemente podría fragilizar el objetivo real que podría ser la parlamentaria o instalar las ideas de la derecha, ¿te das cuenta? En la campaña. Yo veo totalmente improbable que no se apoye la candidatura de Evelyn Matei. No imagino por dónde podría salir este tema. Entonces, yo creo que lo que hoy día se va a debatir dentro del Consejo General, más que si se apoya o no se apoya a Evelyn Matei, es de qué manera se le apoya, digamos, entendiendo que acá lo que se pone en juego es el proyecto de Renovación Nacional. ¿Me entiendes? Es decir, nuevamente, así como la DC, es como la DC se apuntala dentro de la campaña de Bachelet, es como acá Renovación Nacional se apuntala dentro de una candidatura de Evelyn Matei, ¿no es cierto? En la medida de tener mayor presencia en el comando, de tener mayor presencia en la malla parlamentaria, de qué manera en la franja electoral se instalan las ideas de Renovación Nacional, ¿me entiendes o no? Tiene que ver cómo hay una proyección, cómo a partir de esta elección Renovación Nacional no termine aún más debilitada que la UDI, ¿te das cuenta? Eso es lo que se está realmente jugando en esto. Han habido señales, incorporación de figuras al comando de Evelyn Matei para justamente tratar de subsanar un poco esos momentos difíciles que se han ido generando. ¿Puede definitivamente Renovación Nacional mantenerse vigente y sacar buenos resultados aun cuando apoya a Evelyn Matei, que es una candidata que hay que decir? Si bien muchos dicen, bueno, no, Evelyn Matei ha cambiado, pero Evelyn Matei tuvo duros problemas en el pasado con Renovación Nacional y hay alguna de los miembros de su base programática que lo han recordado. Quizás no son la parte mayoritaria, pero lo existe. Sí, bueno, yo creo que nuevamente, yo creo que acá el tema es cómo estos partidos políticos después administran el poder, ¿no es cierto? Nuevamente, aquí lo que ocurre en la derecha es que también tienen instalada la idea de que probablemente, aunque no lo van a decir, ¿no es cierto?, directamente, pero que los próximos 4 años no van a ser gobierno, ¿no es cierto? Esa es la situación desde donde parte hoy día la campaña, por mucho que cambie de aquí a unos 3 meses, es poco probable, ¿te das cuenta? Entonces juegan en ese entendido,
Por lo tanto, no es el tema acá apoyar a Matei, si Matei, ¿me entiende o no? Tiene que ver, sino más bien cómo se instala, sí, cómo se fortalece Renovación Nacional en la elección parlamentaria, cómo se instalan las ideas de Renovación Nacional en la campaña, cómo se instalan las ideas de Renovación Nacional en la franja o en las fotos, que, ¿me entiende? Cómo se instalan esas ideas y cómo se busca, qué sé yo, recuperar ese electorado que probablemente fue el que apoyó a presidente Piñera hace 4 años. Cómo se vuelven, que probablemente la situación más difícil que hoy día tiene la derecha, ¿te das cuenta? Cómo volver a reencantar ese electorado que en algún momento pudo haber votado por la derecha, en un contexto que es totalmente desfavorable. Ahora, para concluir, la Unión Demócrata Independiente tiene también esta instancia partidaria y ellos por lo menos siguen sumamente vigentes y presentes con la figura de Pablo Longueira, que era su candidato y que no hubiera sido Evelyn Matei, si es que no hubiera pasado lo que ya todos conocemos en términos de salud con Pablo Longueira. Sabido es que Pablo Longueira, si bien es una persona que es miembro de la UDI, igual que Evelyn Matei, no comparten mucho de los tópicos, no tienen muchos elementos en común, pero de todas formas para ellos es esencial hacer este reconocimiento. De todas maneras, la pregunta es un poco si les conviene seguir vinculándose con Pablo Longueira en términos de captar ese electorado que buscan con Evelyn Matei. Yo sé que esto es una cosa mucho más interna y mucho más profunda, pero es un personaje que permanentemente sigue vigente y que también muchos dicen no era tan competitivo como sí lo puede ser Evelyn Matei frente a Michelle Bachelet. Sí, yo creo que hoy día dentro de la UDI están con el diagnóstico que efectivamente Evelyn Matei es mucho mejor candidato que Pablo Longueira, a pesar de todo el entusiasmo que tuvo, sí, hace unos meses atrás, hace muy poco tiempo, digamos. Entonces creo que esto fue el mejor escenario que se les pudo presentar a la UDI, ¿no es cierto? Tienen hoy día una candidata que le quita muchos atributos, que si tú quieres anula algunos atributos que tiene la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? En el sentido que se anula, por ejemplo, el rasgo género, ¿no? O sea, las dos son mujeres. Además, Evelyn Matei tiene un factor de novedad que es mucho más interesante que Bachelet. Bachelet ya fue presidenta, en cambio Matei no lo es, ¿te das cuenta? Entonces, más allá de que no creo que estén las condiciones hoy día para que la derecha vuelva a tener el poder, porque bueno, el discurso de la derecha probablemente está mucho más debilitado, ¿no? Por un ambiente de movilizaciones que han estado estos 4 años. El mismo modelo neoliberal hoy día está bastante más cuestionado que hace 4 años cuando se instaló el gobierno. Pero sin embargo, la idea de Evelyn Matei, siendo mucho más competitiva que Longueira con respecto a Bachelet, con respecto a los otros candidatos, porque también hay que mencionar que acá hay un 80% de los chilenos que también no están por este lado, pero con respecto a Longueira es sin duda mucho más fuerte, y en ese sentido yo creo que se van a alinear las fuerzas, porque acá nuevamente es cómo tú consigues el poder, y Evelyn Matei tiene muchas más condiciones para, por ejemplo, apoyar las parlamentarias. ¿Te das cuenta? Que mucho más que Longueira. Que lo que tenía Longueira es ¿te das cuenta? Claro. Y eso se va a ver traducido también en algún tipo de apoyo que pueda, en el apoyo que va a recibir la Renovación Nacional, y ese apoyo de Renovación Nacional es realmente donde se va a jugar hoy día la tarde, porque es en la tarde donde se va a dar a partir de la proclamación que se haga la UDI, ¿no es cierto? Tipo, qué sé yo, tipo 2:30. Bien tarde, dicen. Bien tarde, así que va a ser un día largo para esto. Vamos a estar pendientes cómo va Fernando García Nadaf, analista político de la Universidad de Comportales. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Ustedes continúan en la sintonía de CNN Chile, por supuesto aquí sigue la programación habitual.